Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a Audioteca Católica. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal. Y aquí estamos un día más para compartir y practicar la lección divina, lectura orante de la palabra. Te pido, como siempre, tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno espiritual o el cuaderno de anotaciones bíblicas, un lápiz, y busques un lugar tranquilo, apaga todo aquello que te pueda interrumpir y vamos a dedicar estos próximos 30, 40 minutos a la práctica de este camino de oración. Este es un método que nos va a ayudar a ir fortaleciendo en nosotros ese conocimiento y de la palabra de Dios y aperturar nuestro corazón a esa voz de Dios que nos habla a través de esas líneas. A veces podemos acercarnos a la palabra y no nos dice nada, pero es que no buscamos el tiempo para estar allí saboreando. La palabra de Dios no es para leerla rápidamente. De hecho, necesita tiempo, necesita calma, necesita silencio para que ella pueda penetrar en nuestro interior y permitirle a la gracia de Dios, al Espíritu Santo, que vaya obrando en nosotros. Entonces, si es primera vez que visitas aquí el canal y estás interesado o interesada a través de este video de conocer cómo poder realizar la lección divina, aquí tienes esta servidora que te va a acompañar en los 5 pasos que vamos a desarrollar dentro de un instante y vamos a alcanzar al final de este video el propósito al cual nos va a llevar esta lectura de hoy. Entonces, dispón tu corazón, dispón tu mente, apaga todo aquello que te puede interrumpir. Antes de comenzar, dale me gusta para que apoyes este trabajo. No salgas del video sin darle me gusta. Compártelo entre tus amistades y familiares y de esta manera estarás apoyando el trabajo de evangelización que hago aquí en el canal. Gracias a todos, les doy la bienvenida y comencemos. Bien, te invito a orar conmigo al Espíritu Santo. Ahí tienes la oración en pantalla. Vamos a hacerla juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 31 al 36. Vamos a leer en voz alta, vamos a leer despacio para ir captando lo más importante de esta lectura. Comencemos. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida,
porque la cólera divina perdura en contra de él. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, luego de haber terminado de leer por primera vez el texto, nos enfrentamos o encontramos esta pregunta: ¿qué dice el texto? Y para responderla, no hay que analizar, no hay que meditar mucho en el significado del texto, sino más bien fijar las ideas principales del texto, fijar cuáles son los personajes del texto, cuál es el contexto en donde se desenvuelve, quién habla en el texto y cuál es la finalidad del mensaje, a quién se dirige, etcétera, etcétera. Entonces, para poder detallar esto, lo importante o lo recomendable es releerlo 2 y 3 veces, lentamente ir subrayando y ir extrayendo las partes importantes. Aquí ya entra en escena el cuaderno espiritual para ir tomando nota de lo más importante y de algunas reflexiones que te voy a compartir a continuación. Reflexiones que están sacadas de la concordancia que nos presenta la Biblia en cuanto a este texto. Comencemos. Bien, aquí te he colocado en pantalla algunos detalles de la lectura que vamos a ir profundizando dentro de un momento. Pero antes de esto te voy a dar una introducción para colocarnos en contexto, porque como ves, el texto comienza sin decir quién está hablando, ¿cierto? Si vamos al texto, el texto comienza diciendo: el que viene de arriba está por encima de todos. Y, y esto no nos da muchas luces de quién estará diciendo esto. Y es por esto que yo te hacía referencia de que no se puede leer el texto fuera de su contexto. Es decir, hay que saber a qué pertenece este trozo bíblico que estamos leyendo, a qué parte del Evangelio, en este caso de Juan, ¿verdad? Y este capítulo 3 lo veníamos leyendo desde que Jesús se encontró con Nicodemo y le dijo: hay que nacer de nuevo. Luego continúa este capítulo 3 y nos encontramos con otra parte de este capítulo 3 en el versículo aproximadamente el 22, donde habla del último testimonio de Juan Bautista. Ahí ya aparece Juan Bautista antes de su muerte dando testimonio de Jesús. Y es justamente él, Juan Bautista, el que hace esa afirmación que comenzamos a leer hoy en el Evangelio, en el trozo bíblico que estamos meditando y orando, ¿verdad? Entonces, por eso te invito a que leas un poquito más atrás, en el versículo 22, ¿verdad? Donde Juan comienza a dar una explicación sobre Jesús y eh, los discípulos de él, en el versículo 25, los discípulos de Juan tuvieron una discusión con un judío sobre la purificación espiritual y fueron donde Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y en cuyo favor tú hablaste, está ahora bautizando y todos se van a él. Se refería, se refería a Jesús. Eran los discípulos de Juan molestos porque Jesús se estaba llevando a la gente. Y Juan le responde, comienza la respuesta de Juan en el versículo 27, que le dice: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Y finaliza esa parte
En el versículo 30, antes de comenzar el versículo 31 que hemos comenzado a leer hoy, finaliza ese versículo 30 con una frase muy bella que dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan sabía, por lo que le responde a los discípulos, que, y de hecho lo dice en el versículo 28, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado. Se refería a él. Él es el amigo del novio, él era el amigo del novio, estaba a su lado y ahora estaba pidiendo que Jesús creciera, que Él crezca y yo disminuya. Y esta frase es el programa de todos los que queremos seguir a Jesús. Que Él crezca y yo disminuya. No me tengo que ver yo, sino Jesús. Entonces, hermanos, dicho esto, para que veas que no podemos meditar el Evangelio, el trozo bíblico a solas, independiente, porque podemos caer en una mala interpretación posteriormente de esto, hay que buscar bien los detalles del texto para que nos ayude luego a la interpretación. Entonces, los versículos del Evangelio de hoy son, de nuevo, un comentario del evangelista para ayudar a las comunidades a comprender mejor todo el alcance de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y aquí tenemos otra muestra de aquellos 3 hilos que hablábamos el día de ayer. Veamos el versículo 31 al 33. Un refrán que vuelve siempre. A lo largo del Evangelio de Juan, muchas veces aparece el conflicto entre Jesús y los judíos, perdón, que contestan las palabras de Jesús. Jesús habla a partir de lo que oye del Padre. Es transparencia total. Sus adversarios, por no abrirse a Dios y por agarrarse a sus propias ideas, aquí sobre la tierra no son capaces de entender el significado profundo de las cosas que Jesús vive, dice y hace. Al final, este malentendido llevará a los judíos a detener y condenar a Jesús. Versículo 34. Jesús nos da el Espíritu sin medida. El Evangelio de Juan, hermanos, usa muchas imágenes y símbolos para significar la acción del Espíritu, como en la creación, que la vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, comienza ahí el relato de la creación. Así el Espíritu baja sobre Jesús como una paloma venida del cielo, nos dice Juan capítulo 1, versículo 32. Es el inicio de la nueva creación. Fíjense el detalle. Es el inicio de la nueva creación y Jesús dice las palabras de Dios y nos comunica el Espíritu sin medida. Juan capítulo 3, versículo 34. Jesús nos comunica el Espíritu sin medida. Sus palabras, hermanos, son espíritu y vida. Nos los dice Juan 6, 63. Por tanto, cuando Jesús se despide, dice que enviará a otro consolador, a otro defensor, para que se quede con nosotros. ¿Y quién es ese consolador y defensor? Nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Y lo dice Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. A través de su pasión, muerte y resurrección, Jesús conquistó el don del Espíritu para nosotros. Eso nos fue regalado. Él lo conquistó entregando todo,
toda su sangre en esa cruz. Conquistó el don del Espíritu para nosotros. Fíjense lo valioso de ese sacrificio de Jesús. Y a veces no lo valoramos. Y a través del bautismo, todos nosotros recibimos este mismo Espíritu de Jesús. Cuando apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Y el Espíritu, hermanos, es como el agua que brota dentro de las personas que creen en Jesús. El primer efecto de la acción del Espíritu en las personas, en los seguidores de Jesús, es la reconciliación. Es decir, dicen, a quienes perdonan los pecados quedarán perdonados y a quienes no perdonen sus pecados quedarán atados. Juan 20:23. Es espíritu, el espíritu nos es dado para que podamos recordar y entender el significado de las palabras de Jesús. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos entender ni comprender. Por eso, al comienzo de esta lección divina, invocamos al Espíritu Santo. Abre mi entendimiento, abre mi corazón para que yo pueda comprender la palabra. No es automático. Hay que pedir que su efecto se active dentro de nosotros. Entonces, el Espíritu nos es dado para que podamos recordar y entender el significado de las palabras de Jesús y para que nos anime y podamos así adorar a Dios en cualquier lugar. Aquí se realiza la libertad del Espíritu que habla San Pablo. Donde está el Espíritu hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Y hay libertad por todo lo que hemos hablado, porque hay reconciliación, porque a través de la reconciliación volvemos a Dios, el perdón de los pecados volvemos a Dios, porque a través de la comprensión de su palabra se nos abre todo nuestro ser a, a la acción de Jesús en nuestra vida. Entonces, caminamos en libertad. Ya no somos esclavos, somos hijos por adopción. Versículo 35 y 36. El Padre ama al Hijo. Y esto reafirma la identidad entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y entrega todo en sus manos, nos dice la lectura de hoy. Todo es todo. Todo es todo. Y San Pablo dirá que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Colosenses 1:19 y Colosenses 2:9. Por esto, quien acepta a Jesús y cree en Jesús, ya tiene la vida eterna. Imaginémonos eso. Si yo creo en Jesús, acepto a Jesús y creo en Jesús, ya tengo la vida eterna. Pero recordemos que para creer tengo que hacer vida su palabra. Yo no puedo decir que creo en Jesús y vivo de una manera distinta a lo que Él me pide en su palabra. Voy en sentido contrario. Mi Dios es el dinero, sigo mundanizándome, sigo las corrientes del mundo, entonces yo pretendo que yo tengo la vida eterna porque yo acepté a Jesucristo. Sí, Señor, te acepto y todos los domingos digo el credo. Pero eso son palabras y los hechos te acompañan. Quien no cree en Jesús se pone a sí mismo fuera del plan de Dios. Entonces, hermanos, para resumir esto, fíjense que les he hecho referencia a algunas lecturas que es bueno que ustedes las busquen y las anoten allí en su cuaderno, porque todo tiene relación.
La palabra no se puede leer aislada. Todo tiene relación con otras lecturas y tiene su significado profundo. Ahora vamos al siguiente paso, que es ver el mensaje que me da esta lectura a mí y a cada uno de ustedes. Bien, segundo paso de la lección divina, la meditación. Y ahora, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué, qué mensaje puedo tomar para mí? ¿Qué, qué me llama la atención del texto como para aplicarlo en mi vida? Y esto me debe llevar, hermanos y hermanas, a, a un, luego a un cambio, a un propósito que me lleva a cambiar de vida. Si analizo que hay algo en el texto que no está muy bien en mí, ¿verdad? Entonces, te voy a compartir 3 puntos que yo he meditado y los voy a profundizar contigo para ir averiguando cómo este texto lo aplicamos a nuestra vida. Vamos a comenzar. Bien, recuerda, hermano y hermana, tener a la mano tu cuaderno e ir tomando nota de todos los detalles, porque estos detalles te van a ayudar a realizar tu propósito final. Recuerda que estamos en el segundo paso, son 5. En el quinto paso vamos a hacer el propósito y todo lo que estás tomando nota vale para realizar el propósito. Entonces, ahí están en pantalla los 3 aspectos que te voy a compartir. El primero de ellos te lo voy a comentar. El primero de ellos dice, el de la tierra, el que es de la tierra, habla cosas de la tierra. Y un dato curioso que leí por allí, decía un escritor que conocía muy bien la fisonomía de los cerdos. Él explicaba que los cerdos no son capaces de ver el cielo, porque la última vértebra que conecta con el cráneo, ¿verdad? Aquí atrás, está soldada. Es decir, que realmente lo que les pasa es que no pueden levantar la cabeza, ni siquiera un poco. El cerdo siempre está mirando hacia abajo. No sé si lo han notado. Fíjense los cerditos cómo tienen esto recto y la mirada siempre hacia abajo. Ellos no pueden hacer esto. Entonces, se nos explica esto para hacer una comparación con nosotros. Es decir, realmente lo que les pasa a estos cerdos, no pueden levantar la cabeza porque tienen un impedimento físico y en consecuencia no pueden mirar hacia arriba. Tienen un impedimento. Ahora, preguntémonos tú y yo, en vista de que el que es de la tierra habla cosas de la tierra y el que es del cielo habla de las cosas del cielo. Tú y yo tenemos la capacidad de elevar los ojos al cielo en todo tiempo o tenemos algún impedimento como el cerdito. Solo vivo hablando de las cosas de la tierra, de las cosas mundanas. Analicémonos un poco con verdad. Estamos a solas frente a Dios. ¿Es que yo me la paso hablando de cosas de la tierra, de cosas mundanas? ¿Me divierto con esas conversaciones? Cuando alguien piensa en mi persona o piensa en ti, reconoce que eres una persona profunda o más bien una persona superficial y frívola. ¿Cómo te muestras ante los demás? ¿O eres cambiante? Es decir, cuando estoy con mi grupo de amistades de la iglesia, pues hablo de las cosas del cielo, pero cuando estoy con mis amistades mundanas,
hablo de las cosas del mundo. Yo me adapto totalmente. Hay personas así que son como los camaleones, cambian de color dependiendo del palo donde están ahí montados, ¿no? Y esa no es la idea. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que nosotros adoptemos una posición radical como era Jesús. Jesús no era mundano con los mundanos, pecador con los pecadores, y era santo con los santos, no. Jesús era de una sola pieza, muy radical. Y creer en Jesús es cumplir lo que Él le agrada, es cumplir su palabra. De eso hablábamos, ¿verdad? Hace un momento. Segundo aspecto, le ha concedido sin medida su espíritu. ¿A qué se refiere esta afirmación? Fíjense, el profeta Joel en el capítulo 3, versículo 1 dice, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Y cuando hablamos del profeta Joel, estamos hablando del Antiguo Testamento, por tanto Jesús todavía no había aparecido, no se había encarnado en el vientre de María, y ya los profetas estaban hablando del Espíritu. Después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Dios quiere y siempre ha querido darnos a todos su espíritu. Y lo que Él lo da y lo dona sin medida. ¿Y qué significa esto? Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo. Pero, ¿por qué no podemos hacer milagros, sanar? ¿Por qué? Porque nos falta fe. Somos nosotros los que le ponemos límites al Espíritu. Preguntémonos, ¿soy dócil a la voz del Espíritu para que el Padre derrame sobre mí cada vez más Espíritu y se manifieste a través de mí en mi familia, en mi apostolado, en mi trabajo, entre mis amigos? ¿Te imaginas eso, hermano y hermana? Ser dócil a la voz del Espíritu Santo para que el Padre derrame sobre cada uno de nosotros más y cada vez más su Espíritu Santo. Porque lo que Dios derrama no tiene límites. Dios se derrama poderosamente, pero nos hace falta fe, fe. Tercer aspecto, el que es rebelde al Hijo no verá la vida. El que es rebelde al Hijo no verá la vida. Y era lo que te decía. Por ahí leí esta frase. Temen a la rebeldía porque desordenan los rebaños. O, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. ¿Y a qué viene esto? Jesús fue un rebelde para los poderosos de su tiempo, ¿verdad que sí? Y hay que tener valor para ser rebeldes contra el mal, ser rebelde contra la mentira, ser rebelde contra las ideologías que nos llevan a la muerte, que nos llevan a ser esclavos, ser rebeldes contra la corriente del mundo, ser rebeldes contra las modas que no realzan la dignidad de la mujer. ¿Cuánta mujer? Y digo mujer, jovencitas y no tan jovencitas, que piensan que la moda está más a la moda porque muestran más su cuerpo. Es que hemos caído tan bajo, que, que ya no valoramos lo que hay dentro de nosotros. Somos bautizados
Dentro de nosotros está Dios. Pero, hermano y hermana, ser rebelde contra quien nos da vida y libertad, ser rebelde contra Dios, eso es un desatino. Solo Cristo da vida, solo Cristo salva y solo Cristo libera. Así que la rebeldía debemos aplicarla contra todas las corrientes del mundo que nos quieren arrastrar al pecado y nos quieren arrastrar a darle la espalda a Dios. Allí es donde debemos ser rebeldes. ¿Me comprendes? Entonces fíjate cómo este trozo bíblico pudimos extraerle estas frases y aplicarlas a nuestra actualidad. ¿Verdad que sí se parece en algo a lo que vivimos a diario? Vamos a orar. Y ahora entramos al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. La pregunta es, ¿qué me hace decir el texto que acabo de meditar? ¿Cómo le respondo al Señor? Y en este momento voy a compartirte la oración que yo tengo escrita, la voy a hacer comunitaria y posteriormente te invito a hacer la tuya, que la compartas en la casilla de comentarios y también la anotes en tu cuaderno espiritual. Comencemos. Oremos. Padre bueno, quita de nosotros este corazón mundano que a veces no es capaz de ver más allá de lo terrenal. Danos la gracia de escuchar tu voz, la voz de tu espíritu, pues tú nos lo entregas sin medida. Que no pongamos límites, Señor, a tu acción por nuestra falta de disposición, por nuestra rebeldía. Danos más generosidad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, la contemplación. Y ahora este paso no puede faltar. Luego de haber orado, es bueno quedarse un momento en silencio. Un momento que abarca unos 3, 4, 5 minutos, en donde puedas sentir y visualizar. Te preguntes qué me hace sentir y ver este texto. Puedes visualizar una imagen de Jesús, puedes estar frente al sagrario, puedes estar con tus ojos cerrados, visualizarlo allí en tu mente. Lo importante es permanecer en silencio unos momentos para dejar que esta palabra que hemos meditado, que hemos acabado de profundizar y orado con ella, resuene en nuestro corazón y el mismo Dios sea el que nos hable. Permítele a Dios hablarte. Así no escuches nada. Él te dará la señal. Él te hará sentir. Él se hará sentir allí presente contigo. Haz la prueba y verás. Si quieres, detén un momento el video, te quedas un rato en silencio y luego continuamos. Quinto paso de la lección divina, último paso en donde vamos a realizar el propósito o el compromiso de vida. ¿Y a qué se refiere este propósito o compromiso? Esto sale de lo que hemos meditado y lo que hemos sentido que mm, Je- Jesús nos está invitando con este evangelio de hoy. Algo nos tiene que haber tocado. Entonces te voy a compartir 3 compromisos eh, que yo he escrito. No son los únicos. Lo que yo te comparto aquí no es una guía intocable, no, son ejemplos que yo te estoy colocando para que tú mismo, tú misma puedas ir también soltándote en tu propia realidad, porque la palabra nos habla en la realidad de cada uno. Tal vez lo que se mantiene
fijo es la primera parte, donde dice la lectura y qué dice el texto. Esa parte se mantiene fija, pero a partir de la meditación ya empieza a entrar lo particular de cada persona. Por supuesto que aquí yo tengo que poner ejemplos generalizados para ayudarte. Bien, igual lo hago con el compromiso y el propósito, pero tú puedes tener tus propios propósitos y compromisos. Bien, entonces, el primer compromiso que yo he tomado nota, dar testimonio con convicción de la verdad que he recibido de Dios. Así como el que viene de arriba testifica de lo que ha visto y oído, me comprometo a compartir con valentía y sinceridad las verdades del Evangelio, que han transformado mi vida. Doy fe que mi vida ha sido transformada por el Evangelio. La Estefania de hoy en día no es ni la sombra de lo que era hace 10, 20, 30 años atrás. El Evangelio ha transformado mi vida. Entonces yo tengo que dar testimonio de esa acción del Espíritu en mí. Entonces me comprometo a compartir con valentía y sinceridad las verdades del Evangelio que han transformado mi vida, buscando oportunidades para hablar de Jesús, no solo con palabras, sino también con mis acciones y la forma en que vivo. Segundo compromiso, creer y confiar plenamente en el Hijo de Dios como el camino a la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Eso nos lo decía el versículo 36. Entonces, reconozco, leyendo esto y meditándolo, reconozco la urgencia de esta verdad y me comprometo a fortalecer mi fe en Jesucristo, confiando en su sacrificio y señorío como la única fuente de salvación y vida abundante. El único que puede salvarme, y entregó toda su vida, toda su sangre, para adquirirme ese don del Espíritu que me libera del pecado, que me libera de lo viejo, se llama Jesucristo. Tercer compromiso, escuchar y obedecer la voz de Dios. Escuchar y obedecer la voz de aquel a quien Dios ha enviado, reconociendo su autoridad divina. ¿A quién ha enviado Dios? Al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se la ha entregado en sus manos, nos dice Juan hoy en el versículo 35. Entonces entiendo que Jesús habla con autoridad. Jesús tiene la autoridad sobre mí. Cristiana bautizada tiene autoridad sobre mí. Y Jesús habla con autoridad, con la autoridad que le ha sido dada por su Padre, por el Padre, Padre también de todos nosotros, porque gracias a Jesús somos hijos adoptivos. Por lo tanto, me comprometo a prestar atención a sus enseñanzas en la palabra de Dios, en la Biblia, a buscar su guía en oración y a obedecer sus mandamientos, reconociendo el lugar central que Jesús tiene en mi vida y el plan de Dios que Él trae para mí. Entonces, hermanos y hermanas, estos compromisos nos llevan y me llevan a mí a revisar cada día esto que estoy escribiendo aquí, porque no son palabras solamente, sino
hechos que debo llevar a las obras, a mi obrar, a mi hacer. No puede quedar nada más aquí, ¿ok? Entonces, el cambio se da a través de mi esfuerzo y de la gracia de Dios. En oración vamos a pedir que la gracia de Dios nos ayude a cumplir estos compromisos que hemos tomado nota en nuestro cuaderno espiritual. Esto que hemos escrito aquí, aquí está, que el Señor me dé la gracia de poderlo cumplir. Amén. Y que te la conceda a ti también. Ora, hermano, ora con fe. Bien, y hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda no salir de aquí antes de darle me gusta al video. Aquí abajo, al dedito arriba, por favor, no te olvides de eso. Muy importante para que YouTube promueva este video. Entre más me gusta tiene, más lo toman en cuenta para recomendarlo. Entre más comentarios hagamos, también recomiendan el video. No importa si es un saludo, no importa si es tu oración que quieres compartirla, bellísimo. No importa si es, muchos me ponen corazoncitos, agradecida también por su manifestación de cariño y hacia mi persona. Hermanos, todo es válido para ayudar que estos videos puedan llegar a muchas más personas, también compartiéndolo. Y si es primera vez que estás aquí y has llegado hasta este momento y te ha gustado la lección divina y quieres continuar, te invito a continuar de lunes a sábado con nosotros aquí practicando la lección, y también te voy a hacer el regalo de un enlace para que puedas ver los videos que he preparado sobre Lección Divina, lectura orante de la palabra en su parte teórica. ¿Dónde vas a conseguir ese enlace? En la casilla de descripciones que está abajo, donde está el título de este video. Abres allí, encuentras el enlace para hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Ahí está explicado paso a paso. Puedes ir tomando nota de lo que te interesa, sobre todo para que valores eh, por qué la iglesia recomienda tanto este camino de oración para nosotros. No hay mejor camino de oración que la lección divina, porque la palabra de Dios no viene a nosotros y nos deja iguales. La palabra de Dios, todo lo que toca transforma. Entonces, aunque nosotros no sintamos nada, ella nos está transformando, nos está abriendo la conciencia. Entonces, vale la pena estar aquí, vale la pena que nos formemos y sepamos para qué estamos haciendo esto. Bien, nos encomendamos a nuestra Madre diciendo: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Te encomendamos, Madre, también la Iglesia en estos momentos. Te pedimos que intercedas ante Dios, ante tu Hijo, por el próximo Papa, por todos esos cardenales que pronto, el día 7, van a entrar ya al cónclave. Faltan 7 días, 6 días para que ellos entren en ese retiro, en ese encierro, para que pueda salir el próximo Papa. Entonces, Madre, a tu corazón inmaculado también lo encomendamos para que se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos.